Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Déjenme admitir a alguien más que está esperando. Bueno, vamos a iniciar el curso. Lo voy a hacer obviamente por cuestiones de tiempo, de que pues son menos horas porque no podemos estar 8 horas hablando, ¿no? Y ustedes escuchando. Entonces, lo que voy a hacer es irlo haciendo de manera más concreta el curso. Y vamos a tratar de ir aclarando dudas. Entonces les voy a pedir, como les puse en Facebook, vamos a, vamos a preguntar, yo les voy a preguntar al azar en cada clase de qué fue lo que vimos la clase pasada, así muy general, ¿no? Esto es con el fin de que podamos avanzar rápido. Eh, como les puse ahí, va a haber algunos exámenes. Yo les voy a dar la programación mañana de cuándo van a ser para que estemos todos en el mismo canal. Y no sé, o sea, no se queden con dudas. Cualquier cosa, me dicen, ¿no? Me dicen inmediatamente. Incluso si no ven bien o no entienden algo, con gusto lo podemos volver a explicar. Normalmente yo en el curso ahora virtual les iba escribiendo paso por paso qué es lo que sucede con la respuesta inmunológica, el sistema inmunológico, y solo cuando entrábamos a temas ya más complejos, como es la inmunología clínica, entonces les pasaba presentaciones, o cuando es algo que quiero que entiendan bien, pues se los pongo animado, ¿no? Entonces, cualquier problema que tengan en algún tema, pues con confianza me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a iniciar muy rápido, ¿no? Para tratar de acabar. Ahora en Zoom, pues como ustedes vieron, o no sé si tuvieron así clases en Zoom, pero normalmente son 40 minutos. Como esta sesión la hice, es recurrente, quiere decir que si a los 40 minutos termina, basta nada más con volver a ingresar otra vez, ¿no? No hay que poner nuevas claves ni nada. Entonces, eso lo hacemos para que sea un poco más rápido. Normalmente lo que había hecho en el curso regular de inmunología es que cuando se acababa el tiempo, eh, les daba unos 5 minutos para que se estiraran o se quitaran la cinta de los ojos para que pudieran ver la clase bien. Y ya no, ya recuperando, ya volvían a entrar. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a empezar. No me voy a ir rápido, sino concreto, y ya cualquier cosa me pueden interrumpir y ya me preguntan. ¿Sale? Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver en el curso de verano, inmunología. Bueno, para empezar, pues sí, la inmunología es muy compleja. La inmunología es la base junto con la patología, de todo lo que es la medicina, ¿no? Entonces, para poder entender muy bien los mecanismos de enfermedad, además de la parte de los patógenos, hay que ver cómo la inmunología, vamos a ver en el curso que la inmunología es literalmente toda la respuesta y todos los signos clínicos que van a ver en un paciente. Entonces, si entienden bien estos mecanismos, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan hacer los clínicos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces esta situación? Ok. Entonces, vamos primero por la definición. Si ustedes van a cualquier libro, o hasta ahí a Google o lo que quieran, a Wikipedia, la inmunología la van a definir como el conjunto de órganos y células que están especializados en eliminar microorganismos
pero en realidad la inmunología es algo más simple, pero muy complejo. La inmunología, el sistema inmunológico lo que va a hacer en todos los organismos, ¿sí?, es diferenciar lo propio de lo extraño. Y vamos a ver por qué es tan simple esa definición. Entonces, la definición de la inmunología es distinguir. Alguien por ahí hace mucho ruido. Pónganle silencio a su micrófono y ya si van a preguntar algo, pues ya lo activan, ¿no? Entonces es distinguir lo propio de lo extraño, ¿no? Entonces, como ustedes vienen del apocalipsis zombie, o sea, de parasitología, pues vamos a ver que esto va a ser mucho más sencillo desde el punto de vista didáctico, ¿no? Ya que entrenaron sus neuronas para sufrir, aquí van a ver que se van a relajar un poco. Entonces, distinguir lo propio de lo extraño. ¿Por qué no decimos la definición clásica de órganos y células para eliminar microorganismos patógenos? Pues porque nosotros tenemos que los organismos deben de distinguir qué es suyo y qué no para evitar una invasión, ¿no? Y esto lo vamos a ver desde las bacterias, ¿no? Entonces tenemos a las bacterias y las bacterias pues reconocen a quien lo ataca y entonces lo eliminan. Entonces existe un sistema inmune de las bacterias. Entonces las bacterias pues obviamente no tienen órganos, ¿no? No tienen vaso, no tienen timo ni nada de esto. Pero entonces, ¿por qué podemos decir que una bacteria tiene un sistema inmunológico? Pues muy fácil. Cuando una bacteria, voy a dibujar una bacteria aquí, chafilla, ¿no? Entonces tenemos una bacteria aquí con sus fimbrias y todo eso. ¿Ustedes ya llevaron micro todos? Sí. Sí, aquí. Bueno, micro, pues ya vieron ahí la estructura de la célula bacteriana y todo ese tipo de cosas. Entonces ustedes tienen una bacteria y a las bacterias las atacan los bacteriófagos, ¿no? Los bacteriófagos pues son virus, así, un virus que va a atacar a la célula bacteriana y entonces con su DNA pues lo va a integrar aquí a la célula y va a alisar a la bacteria, ¿no? Es un mecanismo de control también de las bacterias, que no existan tantas. Ahora, las bacterias, obviamente esta interacción lleva cientos de millones de años y entonces las bacterias pues han desarrollado una forma de defenderse. Entonces, ¿cómo se defienden? Lo vamos a ver más adelante en algunas cosas, pero cuando es infectada por un virus, como aquí, entonces la célula bacteriana lo que hace es que como el virus siempre utiliza su material genético para incorporarlo con el material genético de la bacteria o de una célula de un mamífero o de cualquier eucariote, lo integra y empieza a controlar, ¿no? Para producir sus propios virus. Entonces, todo esto es a través del RNA, ¿no? Entonces, el RNA mensajero, si se acuerdan de biología celular, pues aquí está el RNA mensajero y a través de él se van a sintetizar las proteínas para dar origen a nuevos virus, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a defender la bacteria? Pues muy fácil. Bueno, no es fácil, pero así lo desarrolló. Pues lo que va a hacer es que desarrolle un mecanismo para cortar aquí una parte de este RNA y lo va almacenando como si fuera una librería. Entonces almacena aquí la secuencia del RNA de este virus y cuando este virus la vuelve a infectar, reconoce su secuencia y activa una proteína y esa proteína lo que hace es que va y corta al RNA del virus. Entonces evita que el virus se empiece a multiplicar adentro de ella, ¿no? Y así conforme la van infectando, muchos virus distintos, va formando como una librería
de secuencias del RNA que le permite estar eliminando a los virus que la tratan de infectar, ¿no? Entonces, como ven, tiene un mecanismo para reconocer lo que es extraño y tiene una memoria que le permite, cuando otra vez la vuelve a infectar ese virus, generar una proteína que es una DNasa, es decir, una DNasa, que lo que hace es cortar todos los ácidos nucleicos del virus, ¿no? Y entonces, esta bacteria que logra sobrevivir a la primera infección, se vuelve inmune a una infección por el mismo virus. Entonces, como ven, aquí se aplica este principio que está distinguiendo lo propio de lo extraño, aunque no tenga órganos. Por eso se puede decir que las bacterias tienen un sistema inmunológico, ¿no? Si ustedes... Yo tengo Sí. una pregunta. ¿Cómo es eso de acomodarlo en forma de librería? Ah, ok. Sí. Voy a borrar esto y se los voy a poner un poquito más gráfico. Aquí yo lo dibujé muy a la Mickey Mouse, ¿no? O sea, muy así para que todos lo entiendan. Pero lo que tiene la bacteria es que en su genoma tiene ya un sistema donde aquí tiene unas secuencias repetitivas que marcan, esta es parte de su genoma, ¿no? Entonces, tiene unas secuencias aquí repetitivas que son las que hacen que se distinga dónde se va a insertar esa librería que le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando cortan una sección del RNA del virus, ¿no? Vamos a suponer que le cortan una parte aquí, se hace una cadena complementaria, pero de DNA, y entonces esa se va insertando aquí. Entonces aquí tengo el virus, vamos a poner el virus A, ¿no? Se une a esta parte del genoma, donde están estas secuencias repetitivas que son las que activan el sistema de defensa, y entonces cuando llega otro virus, le sucede lo mismo, o sea, le cortan un pedazo en su RNA mensajero, hacen otra vez una copia, y entonces esta copia ahora se integra acá de nuevo, y entonces aquí es el virus B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el virus B vuelve a infectar? El virus B va a empezar a producir aquí su material genético, su RNA, y lo que va a suceder es que se acuerdan que el RNA pues, es complementario al DNA, entonces esta sección de aquí va a ser reconocida con este, no, con este, sí, ¿no? Depende si fue el A o el B. Y entonces lo que se va a generar aquí, pues como sucede siempre con el DNA, lo que se va a generar es un RNA propio de la célula, ¿no? Y entonces este RNA se sintetiza nuevo, se le llama RNA. Después lo vamos a ver porque esto es un poquito más complejo, pero se lo estoy poniendo así, ¿no? Y este RNA que se generó de la misma célula bacteriana va a ir acompañada de una proteína que lo que va a hacer es eliminar a este. ¿Por qué lo va a eliminar? Porque este RNA que está aquí, verde, es complementario del que lo infectó, ¿no? Entonces la reconoce, se le pega y como se le pegó, porque es complementario, aquí mismo lleva una proteína que lo que va a hacer es degradar el RNA. Y entonces va a estar degradando y degradando el RNA del virus para que este virus no se pueda multiplicar. Pero entonces a lo que llamamos librería quiere decir que una secuencia del genoma del virus se va a ir almacenando en forma de genes aquí, ¿no? Y entonces por eso se llama librería, porque va a estar el virus A, el B, el C, el D, y así, según la vida que llegue a lograr la bacteria. Entonces va a acumular una gran cantidad de secuencias de virus. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, un poco más, ¿Sí? gracias. Entonces, por eso se le llama librería realmente, ¿no? Como les digo, esto lo vamos a ver un poco más porque este sistema que está aquí, si ustedes lo googlean, es un sistema que está revolucionando la biotecnología. De hecho, más adelante, unos años, cuando quieran ser más listos, más altos, más fuertes y así, se va a modificar genéticamente el ser humano, ¿no? Y también a los animales. Y este sistema se le conoce como CRISPR, ¿sí? CRISPR. ¿Sí? ¿Sí? O CRISPR-Cas, que es como se le conoce, CRISPR-Cas. Entonces, este sistema, cuando se descubrió, pues se revolucionó, porque
esto es muy exacto, o sea, van a distinguir perfectamente dónde está una secuencia y la pueden cortar. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Ya lo veremos más adelante por qué es tan importante, ¿no? Muy bien, el chiste es que, si se fijan, entonces las bacterias pues sí tienen un sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué otros individuos podríamos suponer que no lo tienen, aunque ya la lógica nos dice que sí lo deben de tener? Pues están, por ejemplo, las plantas, ¿no? Yo tengo una planta, un árbol, un olmo, lo que sea, y entonces la planta tiene una diferencia muy marcada con cualquier célula animal, que es que sus células, si se acuerdan, están fijas, ¿no? Entonces el típico experimento que nos ponían en la, no sé, la secundaria, no sé dónde, que andabas ahí cortando una cebolla, una papa, no sé qué, y la metías en tinta china. Cuando lo veías en el microscopio, en realidad ni veías nada, ¿no? Tú te imaginas una célula bien chida como las que se ven, y lo que veías eran así como cuadros vacíos. Entonces tú veías esto, ¿y qué significaba esto? Esto que está aquí, pues es la pared celular, ¿no? Entonces, como la pared celular de las plantas está hecho de lignina, ¿no? Y de celulosa. Entonces, esto, aunque se muera la célula y desaparezca y aquí ya no haya nada, de todas maneras queda esa parte que es muy dura, ¿no? Y que, por ejemplo, los rumiantes es lo que digieren y obtienen su energía. Entonces, la desventaja que tiene una planta es que no tiene células móviles, entonces no puede mandar una célula, por ejemplo, un neutrófilo a que vaya y se coma una bacteria, porque sus células están fijas. Entonces, ¿cómo se defiende una planta? Pues lo que se defiende es, y por eso son medicinales, es que produce sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay unas que se llaman péptidos antimicrobianos. Entonces, este tipo de moléculas, estos péptidos antimicrobianos, circulan por la savia y entonces van a las hojas o las raíces o lo que esté afectado y empiezan a combatir las infecciones, ¿no? Entonces, así como producen péptidos antimicrobianos, pues producen muchas moléculas, muchas sustancias que lo que van a hacer es atacar a aquello que lo está invadiendo. Entonces, como ven, también las plantas tienen un sistema inmunológico que es muy distinto al que presentan los animales, ¿no? Pero los mecanismos efectores, por ejemplo, estos péptidos antimicrobianos, los producen todos los organismos que se conocen, incluyendo al ser humano, nada más que los producimos en diferentes sitios. Entonces, ¿la planta también tiene sistema inmune? Pues sí, también lo tiene, ¿no? Entonces, las plantas también lo tienen. Y obviamente, todos los vertebrados, ¿no? Y los invertebrados, es decir, los invertebrados, pues saben ustedes que son aquellos que no tienen esqueleto interno, y entonces están, por ejemplo, los pulpos, las cucarachas, ¿no? Todos los que son invertebrados, que son un montón, tienen un sistema inmunológico que también es distinto. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dedican a ser veterinarios de animales marinos, pues obviamente no van a estar allá auscultando a un pulpo, ¿no? O ahí palpándolo a ver qué tiene, porque no tiene los órganos linfoides que sí tenemos los vertebrados. Y finalmente, pues llegamos como les decía, vertebrados y vertebrados, ¿no? Entonces, obviamente, de acuerdo a la historia evolutiva, pues los invertebrados dieron origen a los vertebrados. Entonces, de alguna manera comparten características semejantes los invertebrados con los vertebrados en cuanto a su sistema inmunológico, ¿no? Ya vimos que aquí son sistemas muy distintos, pero que al final lo que hacen es exactamente la definición que estamos viendo, ¿no? De distinguir lo propio de lo extraño. Y es fundamental, porque si no lo pudiéramos distinguir, pues estaríamos muertos, ¿no? Y es lo que sucede en las inmunodeficiencias. Te incapacitan para diferenciar esto y por eso las infecciones secundarias acaban con la vida de un paciente, ¿sí? Bueno, hasta aquí tienen, si alguien tiene dudas, con gusto se las aclaro. Bueno. ¿Cómo se llamaba el de este? ¿CRISPR o cómo? Es CRISPR-Cas. Sí, SAC, CRISPR. Y le ponen aquí CRISPR aquí con la red. Y le ponen Cas.
y les va a aparecer así Cas9, por ejemplo, porque así se llama la proteína que acompaña al RNA, ¿sí? Entonces el CRISPR-Cas, el sistema de las bacterias, y ese sistema es una edición pueden editar el genoma de cualquier especie con este sistema, pero pues ya lo veremos, ¿no? Se los explicaré ya a detalle y con unas imágenes para que ustedes puedan ver el cómo sucede, ¿no? Entonces ahorita es muy importante a partir de ahorita, primero ya que entiendan este concepto, creo que es fácil, ¿no? Aprenderse este concepto. Eh, a partir de aquí vamos a empezar a hablar de las características del sistema inmunológico. Primero me voy a enfocar en general a los invertebrados y vertebrados porque comparten cosas en común. Y después me voy a ir a los vertebrados, pero principalmente a los mamíferos, porque digamos que los mamíferos pues es la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a tratar, pero obviamente voy a empezar a hacer referencias con los invertebrados, o sea, qué diferencia hay entre los invertebrados y también qué diferencias hay entre los mismos mamíferos, ¿no? Porque hay diferencias también entre los mamíferos. ¿Okay? Bueno, entonces voy a borrar este pedacito para volver a empezar, ¿no? Con ahora el sistema inmune como tal. Entonces, si ya vimos que esto es distinguir lo propio de lo extraño, ahora le llamamos por cuestiones didácticas, es decir, para que ustedes lo puedan entender bien, en general, vamos a hacer una división del sistema inmunológico. En realidad, cuando vayamos más adelante en la respuesta inmune ya general, van a ver que no se puede dividir, que se divide realmente por fines didácticos y para poder comprender estos mecanismos, porque el sistema inmunológico es de los sistemas más complejos que existen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que existe algo que se conoce como, bueno, ustedes conocen lo que quiere decir la palabra innato, ¿no? Entonces, innato, pues es que nacemos con esa capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un tenista excelente, luego dicen, pues es que su talento es innato, es decir, aunque no le hubieran enseñado, él lo hubiera desarrollado, no necesitaban enseñarle, tenía las habilidades para hacerlo. Eso es lo que es innato. Entonces, nosotros tenemos un sistema, o sea, una parte del sistema inmunológico, ¿no? Aquí le voy a poner SI, entonces lo vamos a dividir para enseñanza en dos partes. Una parte se llama sistema inmune innato. Entonces, como su nombre lo dice, es innato porque en este caso vamos a hablar de todas las especies vertebradas e invertebradas, ya nacen con él, ¿no? Entonces todos nacemos con él, porque si no tuviéramos ya un sistema activo que nos pudiera defender o diferenciar cosas extrañas, entonces pues todos estaríamos muertos, ¿no? Porque los microorganismos, por ejemplo, nos van a empezar a colonizar a todos, ¿no? A todos. Si se van a los organismos más simples como las esponjas marinas o los corales, y vamos pasando así por todas las especies, todos tenemos lo que se conoce como microbiota, ¿no? Es decir, el conjunto de microorganismos, o sea, de virus, bacterias, hongos y incluso parásitos como los helmintos, que se van colonizando nuestros diferentes órganos, ¿no? Y esto, ya después, más adelante vamos a ver que esto es fundamental. O sea, nadie puede vivir sin esa microbiota, ¿no? Entonces, obviamente esa microbiota lo que busca es sobrevivir y si nosotros no tenemos mecanismos para defendernos de ella y para marcarles un alto de que no se pasen de lanzas con nuestro organismo, pues entonces nos invadirían y moriríamos. Entonces, para eso existe un sistema con el que ya nacen todos los organismos que se llama sistema inmune innato. Entonces, el sistema inmune innato tiene varias características. La primera, como dijimos, es que es de respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, respuesta inmediata. Quiere decir que va de segundos
a minutos. Otra que tiene es que reconoce patrones. Okay. ¿Qué quiere decir patrones? Bueno, si vieron la estructura de las bacterias, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, aquí una salmonela, ¿no? Pues tengo una salmonela que tiene aquí sus fimbrias y todo eso, pero tiene un componente muy importante porque es una bacteria gram negativa. Entonces tiene un componente aquí que se llama lipopolisacárido, ¿no? LPS. Entonces, todas las bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido. Si yo aquí tengo una E. coli, la E. coli pues, puede ser distinta a la mejor, pero como es una gram negativa, también va a tener un LPS, o sea, va a tener muchas moléculas de LPS insertadas en su membrana, porque el lipopolisacárido bacteriano es esencial para que se mantenga la forma de la bacteria, ¿no? Si le quitáramos el lipopolisacárido, pues no se podría estructurar la pared de la bacteria. Entonces es parte fundamental de su estructura, ¿no? Sería como los castillos de una casa, entonces no se los puedes quitar, pues se viene abajo. Lo mismo sucede en todas las bacterias gram negativas. Entonces, aunque esta sea una salmonela, y este sea una E. coli, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común cosas como el lipopolisacárido, porque si vemos la estructura del lipopolisacárido, ¿no? Que está el lípido A aquí y está el polisacárido. Si vemos el de la E. coli, va a ser igual. Va a tener un lípido A y va a tener un polisacárido. Entonces, este y este son iguales. Y si son iguales, quiere decir que es un patrón, ¿no? Entonces ustedes, si recuerdan, un patrón significa algo que se repite, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo, el patrón de parasitología es que reprueben todos, ¿no? Entonces es un patrón que se va a repetir semestre con semestre, semestre con semestre, porque es algo que ya va a ser como característico. Entonces, este es un patrón molecular, porque todas las bacterias gram negativas, sin importar el género, van a tener lipopolisacárido porque evolucionaron para tenerlo como parte de su membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a reconocer el sistema innato? Va a reconocer estos patrones. Entonces, al sistema innato no le va a interesar si es una bacteria patógena o una no muy patógena, porque lo que está reconociendo son patrones. Entonces, si entra el lipopolisacárido, venga de donde venga, va a tener mecanismos para reconocerlo y para saber que lo está infectando una bacteria, ¿sí? Curso de verano. Muy bien. Perdón, es que se me movió, no sé qué se me movió aquí, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si les quedó claro qué es un patrón. De todas maneras, adelante lo vamos a ver, porque los patrones son la base fundamental del reconocimiento de lo extraño, ¿no? Entonces, como ven, aquí esto es lo que yo quiero decir cuando digo que reconoce patrones, reconoce estructuras que están conservadas entre los microorganismos. Entonces, aquí está el ejemplo de lo que sucede con una bacteria, ¿no?
Lo mismo sucede, por ejemplo, con los virus. Los virus, cuando lleven virología, pues van a ver que el virus es un material genético que está envuelto en proteínas, ¿no? Que forman una cápsula alrededor de él, que se conoce como cápside. Entonces, esta cápside, si este es un virus, vamos a suponer que es un virus de la influenza, ¿no? Y yo tengo el famoso coronavirus acá. Entonces, el coronavirus también va a tener una cápside. Y estructuralmente, esta cápside va a estar formada por las mismas proteínas que este otro virus. Entonces, ¿qué es lo que va a reconocer? ¿Qué patrón va a reconocer el sistema innato? Pues la cápside, porque todos los virus tienen cápside. No hay un virus que no tenga cápside. Entonces, si tienen forma de reconocer la proteína de la cápside, el sistema inmunológico va a saber que no, lo que nos estamos enfrentando es un virus. No, no importa si es el de la influenza, si es un virus inocuo, si es un virus muy agresivo. Lo importante es que reconoce el patrón de un virus. Y vimos que ya también hay patrones de bacterias, ¿no? Como el hipopolisacárido, y así va a haber patrones de hongos y patrones de protozoarios y patrones de helmintos. Y entonces el sistema innato, por eso cuando nacemos o nacen todos los organismos, reconocen rápidamente algo que los está amenazando porque nacen ya con esta capacidad de reconocer algo, aunque nunca hayan tenido contacto con él. Entonces, eso es muy importante, porque es la forma en que podemos defendernos desde el nacimiento. Incluso antes, en el caso de los mamíferos, se pueden defender desde que están en el útero, ¿no? Ya tienen la capacidad de hacerlo. Y bueno, otra característica que tiene el sistema inmune innato, que puede ser detrimental, o sea, lo podemos ver como algo que pues, no es muy benéfico, es que no tiene memoria inmunológica, ¿sí? Inmunológica, no lógica, ¿sí? ¿Qué significa que no tenga memoria inmunológica? Que no tenga memoria inmunológica significa que cuando nos infecte algo, vamos a suponer que el virus de la influenza, aunque va a haber una respuesta inmediata para tratar de neutralizarlo, aunque va a reconocer sus patrones, una vez que pase la infección, cuando nos vuelve a infectar el virus, no va a haber una respuesta más rápida y más eficiente. O sea, siempre va a ser la misma respuesta, a la misma velocidad y con la misma intensidad, porque no tiene una memoria inmunológica. Lo podemos entender con el ejemplo de una vacuna. Si ustedes ponen una vacuna o se las ponen a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Les ponen refuerzos. ¿Por qué le ponen refuerzos? Porque si vamos a suponer que esta es una gráfica y lo que medimos son anticuerpos para ver qué tanto protege. En la primera vacunación ustedes van a tener así un porcentaje más o menos de producción de anticuerpos. Y en la segunda vacunación ustedes van a tener un porcentaje más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tienen memoria inmunológica y se acuerda rápidamente el sistema y entonces genera una respuesta mucho más fuerte y más intensa y con mucho mayor concentración, en este caso de anticuerpos. Si lo vuelven a vacunar, va a volver ahora a producir más anticuerpos, ¿no? Esto es lo que es la memoria inmunológica. Por eso la vacunación, cuando ustedes dan algunos refuerzos, estos anticuerpos que se producen tardan mucho tiempo en desaparecer, ¿no? Porque esto tiene memoria, pero esto no pertenece a una característica del sistema innato, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto así a grandes rasgos, estas son las características del sistema innato. Entonces, nosotros vamos a empezar por aquí, pero les voy a poner ahorita la otra división del sistema inmunológico, que es, le voy a poner de otro color para que veamos que es diferente. Es el sistema
inmune adaptativo. Entonces, como su nombre lo dice, el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad, pues, de adaptarse, ¿no? Entonces, es muy fácil distinguir dos palabras. Innato quiere decir que nacemos con él, que todos los organismos nacen con él, y adaptativo quiere decir que se adapta a las circunstancias. ¿Qué ejemplo es el que acabo de borrar? Se va adaptando a que lo estén desafiando con el mismo antígeno, en este caso una vacuna, y entonces lo que va a hacer es cada vez que le pongan una vacuna, va a reaccionar y se va a adaptar, y entonces va a producir una respuesta mucho más eficiente, ¿no? Entonces tenemos el sistema inmune innato, que ya vimos sus características, y tenemos el sistema inmune adaptativo. Entonces, ahorita, como según el reloj del Zoom nos quedan 2 minutos de sesión, lo que vamos a hacer ahorita pues es voy a cerrar la sesión y la vamos a abrir en unos 5 minutos más o menos, ¿sí? Si tienen dudas, no se aguanten las ganas, ¿no? Ustedes pregunten porque pues, es mejor preguntar que reprobar, ¿no? Entonces no van a reprobar porque esto es muy sencillo. Y ya verán que poco a poco va a serlo igual todos los temas, ¿no? Bueno, entonces, ¿tienen dudas o algo? ¿Alguien? Quien sea, no se preocupen. Podemos contestar lo que sea. Sí, Nada más lo del sistema inmune adaptativo. bueno, no, estaba apuntando lo otro. Ajá, Sí. es que estaba apuntando lo del sistema inmune innato. Ajá. Ah, no te preocupes. Ahorita vamos a retomar porque vamos a explicar qué es el adaptativo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ujú. Va. Bueno, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es finalizar la sesión. Entran igual con el mismo ID y todo. Y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? Mientras pueden tomarse un café o algo. ¿Vale? Entonces, voy a finalizar la reunión y ahorita la vuelvo a reactivar. Y entran igual. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita los vuelvo a ver. ¿Sí?